Shalom Aleichem, Ahim Bejaverim, Baruch Hashem Adonai. Hemos dicho muy buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos. Que la paz del Altísimo more en cada uno de vosotros. Bendito sea el nombre majestuoso del Santo bendito de Israel. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Pues bien, como estamos celebrando la fiesta de las luminarias, que se le llama Hanukkah, que es una menorá de 9 brazos. Baruch Hashem, 4 a la derecha y 4 a la izquierda, y el 9 es el Shema. Baruch Hashem, el Shema. Escucha. Baruch Hashem, el piloto que enciende las velas, una vela por día. Hay otros que le encienden toda el mismo día y después van retrocediendo. Pero Baruch Hashem, cada cual lo hace conforme a lo que está entendiendo. Pero como así mismo se hacía anteriormente, se contaban los años de arriba para abajo. Tú ves que todo tiene validez, y hoy se encuentran de abajo para arriba. Todo, exactamente, todo es Baruch Hashem. Ok, vamos entonces a leer el libro de los Macabeos, segunda de Macabeo. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher natan lanu et torato Torah eve bechaye olam natan betohenu Baruch atah Yudhei Bajei noten haTorah. Hemos dicho, bendito eres tú, eterno Dios nuestro, Rey del universo, que nos santifica con tus mandamientos y nos encomendaste el estudio de tu Torah. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Pues bien, vamos a darle inicio desde el capítulo 2, segunda de Macabeo, y dice: se encuentra en los archivos que el profeta Jeremías mandó a los desterrados que tomaran el fuego, como ya lo dijimos. Lo exhortó entregándoles la ley del soberano, y que no olvidaran los preceptos del soberano y creador del universo, y no se dejaran deslumbrar por los ídolos de oro y plata y todos sus adornos. Les habló muchas cosas parecidas, exhortándolos a no perder nunca el amor de la ley. Baruch Hashem, que le otorgó el soberano del universo a su pueblo. Baruch Hashem, la fe del pueblo. Se dice también en estos escritos del pasado que el profeta Jeremías, obedeciendo a órdenes del cielo, se hizo acompañar por el arca de la alianza con su toldo, y fue al cerro donde Moshe había subido, desde el cual había contemplado la tierra prometida. Oye, de donde Moisés había subido para contemplar la tierra prometida que le había dado el Eterno a nuestro ancestro. Allí Jeremías encontró una caverna, metió en ella el arca, el toldo que la cubría y el altar del incienso, y luego tapó la entrada con la piedra. Algunos de los que lo seguían volvieron para ceñirla, para señalar el camino, pero ya no pudieron encontrarla. Baruch Hashem, no pudieron encontrar el arca porque ya el camino se había perdido. Y eso es que el que tiene dominio y control, ¿te entiendes?, va llevando el control de todas las cosas que acontecen aquí en la tierra. Baruch Hashem. Al saberlo Jeremías se le reprochó y añadió: este lugar quedará secreto hasta que el soberano y creador del universo tenga compasión de su pueblo disperso y lo reúna. Entonces el soberano mostrará de nuevo estos objetos, y su gloria se manifestará con la nube, igual que se manifestó en tiempo de Moshe, y cuando Salomón pidió al soberano y creador del universo, el Señor de los ejércitos celestiales, que viniera a consagrar su casa. ¿Se están dando cuenta de eso? Porque yo te voy a decir algo.
que ahí había algo. Cuando encontramos a este hombre que había encontrado el arca en una gruta, yo sí, y se llevó, porque eso salió, yo no sé si ustedes lo vieron por YouTube. Una cripta. Y yo me decía, pero ven acá, sí, digo yo, el encontróse en una caverna, y yo me decía, pero ven acá, y no dije que esa arca que la tocaba, ¿tú entiendes? Entonces, si no era levita, que era un niño. pero que no, pero entiéndeme esto es, que esa era una arca también, porque es una adventista que está diciendo que encontró el arca, ¿entiendes? Pero que esa es una arca, pero no el arca original como estábamos hablando. ¿Entiendes? Exactamente. ¿Se está dando cuenta? Porque cada vez que hacían un templo tenían que hacer un arca, ¿verdad? Ahora el templo va a volver otra vez a surgir y no se sabrá si el Eterno mismo enviará, ¿verdad que sí? El arca original, la que se electrocutaba, ¿verdad? Se electrocutaba un ser humano si le ponía la mano. Baruch Hashem. Dice el 9. Se explica también que Salomón, inspirado por su sabiduría, ofreció el sacrificio de la dedicación y de la terminación del templo. Y así como había bajado fuego del cielo por la oración de Moshe para consumir las ofrendas y la víctima sacrificada, lo mismo por la oración de Salomón bajó fuego del cielo y consumió la víctima. Y se cumplió lo dicho por Moisés, ya que la víctima por el pecado no fue comida, la consumió el fuego. Salomón celebró igualmente los 8 días de la fiesta. Este hecho se leía también en los archivos y en las memorias del tiempo de Nehemías. Ahí contaban que Nehemías inició una biblioteca y reunió los libros referentes a los reyes y a los profetas, los de David y las cartas de los reyes relativas a las ofrendas. De igual manera, Judá acababa de reunir todos los libros dispersos a consecuencia de la guerra que sufrimos, los cuales están en nuestras manos. Por tanto, cuando los necesite, mande a alguien que los venga a buscar. Estando a punto de celebrar la fiesta de la purificación del templo, les decimos que harán bien en celebrar asimismo ustedes esta fiesta. Así que debemos gozarnos con lo que se gozan. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Pues el soberano y creador del universo acaba de salvar a todo su pueblo y de devolver a toda la tierra de su herencia. Nos ha permitido recuperar su reino y el templo y restablecer el culto que se le da en este templo, Baruch Hashem, como nos lo tenía ordenado en su ley. El mismo soberano, como esperamos, se apiadará pronto de nosotros y nos reunirá de todas las partes en el lugar Kadosh, o sea, en el lugar santo, pues nos ha sacado de grandes males y ha purificado este lugar. Baruch Hashem. Baruch Hashem. La historia de Judá Macabeo, Baruch Hashem, y de sus hermanos ha sido escrita por Jasón, Baruch Hashem, Jasón de Sirene. Relató la purificación del templo del Altísimo, la dedicación del altar, la guerra contra Antíoco Epifanes y sus hijos y su hijo Eupator, y las manifestaciones celestiales en favor de los que combatieron viril y gloriosamente por el judaísmo. Siendo poco, liberaron a todo el país e hicieron huir a muchedumbre de extranjeros. Wow. Y recuperaron el templo famoso
en todo el mundo. Liberaron la ciudad y restablecieron las leyes que estaban a punto de ser abolidas. Oye, de las leyes que estaban a punto de ser abolidas. Pues el soberano y creador del universo, el Señor de los ejércitos celestiales, les fue propicio con toda bondad. Todo esto expuesto en 5 libros por Jasón de Cirene. Intentaremos nosotros resumirlo en un solo, pues comprobamos que estos libros contienen muchísimas cifras y sabemos que a los que quieren estudiar la historia se le hace difícil informarse de tantos hechos. Baruch Hashem. Por lo tanto, nos hemos preocupado por ofrecer algo atractivo a los que deseen leer, facilidad a los que quieran aprenderlo de memoria. Baruch Hashem, como nosotros que estamos aquí empeñados, Baruch Hashem, en conocer todo y provecho a cualquiera que lo lea. Para nosotros, que nos hemos encargado del trabajo penoso de este resumen, no ha sido una obra fácil, sino que nos ha costado harto hacerla. Lo mismo que nos resulta nada fácil preparar un banquete que sea del gusto de todos, pero hacemos como el organizador del banquete y soportamos con gusto esta fatiga, Baruch Hashem, esta fatiga, para complacer a otros. Dejamos pues al historiador la tarea de narrar con éxito. Baruch Hashem. Dice, tú, todas las cosas, y nos ceñimos a los grandes rasgo de un sencillo resumen, pues así como el arquitecto de una casa nueva tiene que preocuparse de toda la construcción, en tanto que los pintores y decoradores solo se preocupan de lo que se refiere a su oficio, así es lo que nos sucede a nosotros. Analizar los pormenores, debatir los puntos discutibles, dedicar mucho tiempo a los detalles correspondientes, a los detalles corresponde al historiador, pero al que intenta adaptarla se le permite resumir y no presentar una narración completa de los hechos. Vamos pues a empezar la narración sin alargar lo dicho anteriormente, pues sería absurdo alargarse en lo que precede la historia y ser breve en la narración de la historia misma. Baruch Hashem, ¿verdad? Baruch Hashem. ¿Entiende? Así es. Heliodoro quiere despojar el templo. Baruch Hashem. Los Shabbat es precisamente para esto, pero es para los que en verdad buscan desde lo más profundo de su corazón al Eterno, ¿entiendes? Que se empeñan en escuchar minuciosamente cada punto y cada detalle. Dice el capítulo 3: mientras la ciudad santa gozaba de una paz completa y las leyes eran observadas lo mejor posible. Óyete, las leyes eran observadas lo mejor posible. Gracias a la piedad del sumo sacerdote Onías. Óyete, el sumo sacerdote Onías. Y su repudio a toda maldad. Baruch Hashem, ese ejemplo debemos seguir. Hasta los reyes honraban el lugar santo. Óyete, exactamente, los reyes paganos, por el ejemplo que ponía ese sacerdote, había orden. Y lo enriquecían, lo enriquecían con magníficos regalos. Así, por ejemplo, Seleuco, rey de Asia, pagaba de su dinero los gastos
de los sacrificios. Oye, te ves, cuando uno lleva la verdad y el mensaje, oye, le llueven las bendiciones, mis hermanos. Por eso es que yo me dedico, ¿entiendes? Y no es de que por el bienestar, sino atesorando riqueza en el mundo por venir. Baruch Hashem. Tú sabes, Víctor, que existieron los Seleucidas. Los Seleucidas eran seguidores de Seleuco. Sí. Era un hombre perfeccionista en relación a la interpretación. Era un erudito de la verdad. Pero estaba claro de lo que quería. Sí. Mira, sumo sacerdote unía hasta los reyes, ¿entiendes? Le rendía reverencia por su comportamiento, por la dedicación de cumplir la ley del soberano del universo. Dice el 4, pero un tal Simón, sacerdote de la tribu de Bilga, administrador del templo, óyete. Bilga. Ese era Simón, ese era un clan. Administrador del templo. Se enemistó con el sumo sacerdote porque decía que él le correspondía la fiscalización de los mercados de la ciudad. Wow. No pudiendo vencer a Onías, empezó a meter chisme. Baruch Hashem. Shon Hará. Sí, se fue a Apolonio de Tarso, gobernador de Celesiria y Fenicia, y le comunicó que el tesoro de Jerusalén estaba repleto de riqueza incontable. Oye, te fue a meter, le dice, oye, de allá sí hay cuarto, vete allá, que allá hay cuarto, allá tú te vas a ser rico. Que había allí una cantidad inmensa de dinero, que nada tenía que ver con los gastos que demandaban los sacrificios. Wow. Era fácil que todo eso llegara a manos del rey. Óyete, ve que era fácil. Ese fue Simón, diciéndole al rey. Simón. Apolonio se entrevistó con el rey y le informó de las citadas riquezas. Este mandó a Heliodoro, encargado de sus negocios, con una carta que lo autorizaba para trasladar aquellos tesoros. Heliodoro se puso pronto en camino, simulando que iba a visitar a Celesiria y Fenicia, pero con el propósito de ejecutar la orden del rey. ¿Cuál era la orden del rey? Buscar, ¿entiende? Al César, lo molongo, como dice el viejo mío, el dinero. Oye, la raíz de todo mal es la ambición al dinero. Ese era un parusiano. Sí. Tú sabes que hay un término griego que es parousia. La parousia la ejecutaban los siervos, los atalayas. Eran mandados de parte de los reyes a preparar la vida política que ellos habrían de tener en una visita posible a otro rey. Sí. Entonces, esos eran súbditos del rey, como chivatos por debajo. Sí, sí. Oye, chivatos que mantenían un equilibrio informativo de lo que quería saber el rey, que iba a visitar allá. Sí. Continuamos, dice, llegado a Jerusalén, Heliodoro, ¿verdad? Llegado a Jerusalén, fue recibido amigablemente por la ciudad y el sumo sacerdote, al que informó de la denuncia que había hecho. Hizo saber el motivo de su visita, preguntando si las cosas eran realmente así. El sumo sacerdote explicó que se trataba de unos depósitos pertenecientes a huérfanos y viudas. Pues él no habló mentira, dijo, sí, eso se trata de unos depósitos que han hecho, ¿entiendes? Para huérfanos y viudas, pero dejarlo aquí. Bueno y válido. Exacto, una parte pertenecía a Elcano, oye, una parte pertenecía a Elcano, hijo de Tobía, personaje de muy alta posición, al que también alcanzaban estas calumnias.
de todas maneras, el tesoro era de 400 talentos de plata y 200 de oro. En Eso. fin, Onías mostró que era del todo imposible defraudar a los que habían puesto su confianza en la santidad del lugar y en la majestad inviolable de aquel templo venerado en todo el mundo. Óyete, ese templo venía siendo como un banco, ¿entiendes? Lo que tenían cuarto, dice, óyete, aquí nadie va a violar eso, ¿entiendes? Ya. Ve, entonces Onías agarraba, lo guardaba y lo atesoraba ahí. Más generoso. Ve, y ahí fue que Onías estaba diciéndole a Heliodoro. Pero Heliodoro, siguiendo las órdenes reales, o sea, la orden del rey, sostenía que todos aquellos tesoros debían pasar a mano del rey. O sea, ve, todavía explicándole el sumo sacerdote, él insistía por llevarse esos tesoros. Desde el principio tuvo una picardía. Para hacerlo de él. Para hacerlo de él. Sí. En el día señalado para proceder a hacer el inventario, reinaba en toda la ciudad una gran comisión. Los sacerdotes estaban ante el altar con sus vestiduras sagradas y suplicando al soberano y creador del universo, al Señor de los ejércitos celestiales, óyete, con su vestidura sagrada, orando porque sabía que había una amenaza. Entonces se dedicaban ¿qué? A la oración. Dice, óyete, vamos a rendirnos aquí al Todopoderoso, que sea Él que haga esta guerra. El que había dado la ley sobre los bienes en depósito debía conservarlo para quienes lo habían depositado. ¿Ve? Ese es un paradigma opcional de lo que usted sabe que hay que hacer cuando hay circunstancias embarazosas en el pueblo. Sí. El pueblo está congestionado de problemas, pandemia, problemas, robo por aquí, muerte por allí. Usted sabe que el único albergue que tiene usted como hombre no violento, hombre no de guerra, hombre que no provoca la beligerancia, es tefilá. Repitan conmigo, tefilá. En medio de este tiempo es tefilá. Es oración constante, es adorar en la presencia, en la presencia. Levantaron la mano hacia el Hashamaín, hacia el cielo, Ya. a orar al soberano del universo para que interfiriera, ¿entiendes? Por esa maniobra que iban a hacer esos Mantenerse en la presencia. incircuncisos. Todo el tiempo en la presencia. Dice, no se podía mirar el rostro del sumo sacerdote sin quedar impresionado, pues su aspecto y su palidez demostraban la angustia de su alma. Oye, Wow. se sentía angustiado, dijo, oye, ya yo sé lo que quieren hacer estos incircuncisos, es llevarse todo este dinero, que ni siquiera son de esta gente que han depositado la confianza en el templo como un banco, vienen a atracarlo. Un fascineroso. Sí, le invadía una especie de temor que le hacía temblar de pies a cabeza, Wow. mostrando a quienes lo observaban, óyete, lo que lo observaban, mostrando a quienes lo observaban el dolor del corazón. De las casas salía la gente en tropel, con gran confusión, para suplicar todo junto por el lugar santo. Oye, de todos se reunían, ¿entiendes? Para suplicar por el lugar santo, porque ya sabían que algo iba a acontecer, que iba a ser profanado. Las mujeres, ceñidas de saco desde los pechos, llenaban la calle. Las más jóvenes, que no debían todavía salir a la calle, unas corrían hacia las puertas, otras subían a los muros y otras se asomaban por la ventana, y todas levantando las manos al cielo tomaban parte en la súplica. Óyete, mientras más oración para un Hashem, Mejor. y mientras más unión es mejor todavía. Eja. Unos se sentían
sentía conmovido al ver aquellas muchedumbre postrada desordenadamente en tierra y al sumo sacerdote muy angustiado. Mientras ellos suplicaban al Señor Todopoderoso para que guardara intacto y seguro los depósitos del templo para aquellos que lo habían entregado, Heliodoro comenzó a ejecutar lo que había decidido. ¿Qué era lo que había decidido? Entrar, ¿entiendes? Si no lo dejaban a la buena, a la fuerza. Estaban ya con su guardia junto al tesoro, cuando el Señor de los ejércitos celestiales y de todo poder hizo que se produjera una gran manifestación. Oye, hubo una intervención divina ahí. El Eterno intervino, ¿entiendes? Y todos los que con Heliodoro se habían atrevido a acercarse, pasmados ante el poder del soberano y creador del universo, quedaron sin fuerza ni coraje. Fíjate, se le fue ya la valentía y quedaron sin fuerza, quedaron debilitados, porque eso lo hizo el Eterno. Se le apareció un caballo con una riquísima montura y sobre él un terrible jinete. Wow. Lanzándose con ímpetu, levantó contra Heliodoro sus patas delanteras. Baruch Hashem. O sea, ese jinete, ¿qué es lo que hizo? Que calibró el caballo, lo paró en dos patas ante Heliodoro. Normal. El jinete parecía tener armadura de oro. Aparecieron también dos jóvenes robustos y muy hermosos, magníficamente vestidos, que poniéndose a ambos lados de Heliodoro, óyete, uno a la derecha, sí, 3 minutos queda. No, ¿a dónde tú le dices? Baruch Hashem. Va para 30 minutos. No, pero eso graba porque ese no tira. Dale para allá. Ese es 1 hora y pico, sí. All right. Baruch Hashem. Óyete, habían dos hombres robustos, Heliodoro, uno a la derecha y uno a la izquierda. Oigan. Vamos, ¿qué dice? Poniéndose a ambos lados, Heliodoro lo azotaban sin cesar, moliéndolo a golpe. Óyete, lo estaban moliendo a golpe. Baruch Hashem. Heliodoro cayó en tierra, envuelto en una gran oscuridad. Entonces lo tomaron y lo llevaron en una camilla. Así fue sacado, incapaz de poderse valer por sí mismo. Baruch Hashem, óyete, ni podía él valerse por sí mismo. Un hombre, ¿te estás dando cuenta de lo que hace el soberano del universo? Baruch Hashem, para aquellos quienes claman a él. Baruch Hashem. Aquel que poco antes había entrado orgulloso con gran séquito y escolta en el tesoro, todos reconocieron claramente el poder del soberano y creador del universo. Oye, Víctor, en las comunidades, en los barrios, Dios tiene sus tigres. Oíste, que responden por ti, que eres indefenso. Claro, sí, Dios tiene sus tigres, que Dios lo levanta. Mira, yo te voy a hacer ver ahora. El Eterno se manifiesta tanto entre lo bueno y lo malo, porque la grandeza es de Él, ¿entiendes? Ya lo sabes. Y para que tú no te manches, que estás buscando de Él, dice, ok, voy a poner a que te defienda. Hay tigres, ladrones, delincuentes, oye, que ellos son chivos y cautos con cualquier cosa, menos cuando se habla de un evangélico. Por favor, vamos a hacer un poquito de silencio. Cuando se habla de un siervo de Dios, sí, de Elohim, ellos lo piensan 2 veces. Ellos dicen, mira, tiene que respetar. Hasta cuando dice una mala palabra el otro, le dicen, mira, hazme el favor, respétame a ese hombre es cristiano. Ahí no, actúa de otra forma. Lo dicen así mismo. Así mismo cuando tienen que ejecutar una defensa en nuestro favor, Dios lo usa de instrumento a ellos. Sí. Eso fue lo que pasó en ese caso. Sí. Continuamos. Dice,
A consecuencia de la intervención divina, se quedó mudo y no tenía esperanza de salvar su vida. Oye, Heliodoro se vio en aprieto, no tenía experiencia exactamente ni siquiera de salvar su vida. No tenía esperanza ni siquiera de salvar su vida. Los judíos, mientras tanto, bendecían al soberano y creador del universo, el Señor de los ejércitos celestiales, que había llenado de gloria su lugar santo. Oye, que había llenado de gloria su lugar santo. Baruch Hashem. Llenado de gloria su lugar santo. El templo, poco antes, inundado de temor y miedo, se llenó de gozo y alegría por la extraordinaria manifestación del soberano del universo. Luego, algunos de los familiares de Heliodoro pidieron al sumo sacerdote Onía, oye lo que le pidieron, que invocara al Altísimo su Dios para que él concediera la gracia de vivir al que estaba como muerto. ¿Quién era? Heliodoro. Le dijo, óyete, a Onía, óyete, ora por él para que tu Dios le dé la vida, porque ya ellos entendieron que ahí había algo súper extraordinario, sobrenatural. Baruch Hashem. Él, el sumo sacerdote, por su parte, temía que el rey sospechara alguna maquinación de los judíos contra Heliodoro. Ve, él con el objetivo dice, oye, para que el rey no vaya a creer que uno le hizo algo, dice, está bien, déjame, porque no era con mucho gusto, está bien, déjame orar para que se vaya en paz y siga la paz aquí en Jerusalén. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Dice, y ofreció un sacrificio por su salud. Mientras el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio de expiación, se aparecieron otra vez a Heliodoro los mismos jóvenes. Oye, se le aparecieron los mismos jóvenes, vestidos de la misma manera, y poniéndose ante él le dijeron, oye lo que le dijeron a Heliodoro, da gracia al sumo sacerdote Onía, pues por él te concede el Señor la gracia de seguir viviendo. Y tú, que has sido azotado por orden del cielo, haz saber a todos la grandeza del poder del soberano y creador del universo. Dicho esto, desaparecieron. Baruch Hashem. Desaparecieron los jóvenes. Y se restableció la enfermedad, ¿verdad? De Heliodoro. Heliodoro, después de ofrecer al Señor un sacrificio y de orar largamente a aquel que le había perdonado la vida, óyete, hasta él mismo hizo un sacrificio, ¿ves? Es un testimonio que fue a dar él allá. Y se despidió de Onía y volvió con su guardia donde el rey. Allí empezó a dar testimonio de las obras del soberano y creador del universo, el Señor de los ejércitos celestiales, nuestro león, el Altísimo, que había visto con sus propios ojos. Baruch Hashem. Eso dijo él. Qué bueno es el Eterno, y para siempre son su misericordia. El rey preguntó a Heliodoro, ¿a quién podría mandar de nuevo a Jerusalén para realizar lo que él no había hecho? Óyete, le pidió, diciendo un consejo a Heliodoro, ¿a quién tú crees que puedo enviar para que haga el trabajo que tú no pudiste hacer? Y oye lo que le contestó Heliodoro. Heliodoro le respondió, si tiene algún enemigo a quien quiera eliminar, oíste lo que le dijo, al rey, si tiene algún enemigo al quien quiere eliminar, mándalo allá, envíalo allá, y lo verá regresar maltrecho, si es que puede regresar, pues seguramente hay un poder divino en ese lugar. El mismo que habita en el cielo lo vigila y lo guarda, hiriendo de muerte a quienes penetran en él para profanarlo. Baruch
Hashem. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Ese fue el testimonio que dio Heliodoro. Ve que todo obra para bien. Donía le hizo revivir y allá fue a darle al rey el testimonio. Y dice, si tiene un enemigo que tú no quieras saber de él, mándalo allá. Mándalo allá. Para que tú veas cómo va a venir, si es que viene con vida. Esto es lo que ocurrió a Heliodoro y así fue como se salvó el tesoro. Oye, de esa manera se salvó el tesoro. Simón, antes mencionado del actor de los tesoros del templo y traidor a la patria. ¿Quién era Simón? Era un israelita. Que se helenizó y se fue más de parte de los griegos que de su propia nación. Estaba helenizado. Dice, calumniaba a Onía como si él hubiera maquinado lo que había estampado a Heliodoro y fuera la causa de lo que andaba mal. Incluso se atrevió a acusar de conspirador contra el Estado al que era el mayor bienhechor de la ciudad. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Siendo Leshon Hará. Dice, defensor de su compatriota y celoso observante de la ley. Baruch Hashem, que ese era Onía. La enemistad entre ellos vino a ser tal que incluso partidarios de Simón cometieron crímenes. Partidarios de Simón cometieron crímenes. ¿Te estás dando cuenta de lo que hace el chimoteo y la cosa y la afición al dinero? La shonjará. Hace una división. Onías vio los peligros que extrañaba aquella rivalidad intolerable. Incluso Apolonio, hijo de Menesteo, gobernador de Siria y Fenicia, instigaba a Simón al mal. Por eso fue donde el rey, no para acusar a sus conciudadanos, sino por el bien de toda la nación, pues veía que era imposible pacificar la situación y detener la locura de Simón sin la intervención del rey. Baruch Hashem. Por eso el rey tenía que intervenir. Una crisis cultural. Cuando el rey Seleuco dejó la presente vida, Baruch Hashem, su hijo Antíoco, por sobrenombre Epifanes, le sucedió en el trono. Entonces Jasón, hermano del sumo sacerdote Onías, usurpó su puesto después de prometer al rey una conversación, 370 talentos de plata y 80 de otra renta. Se comprometió además a firmar el pago de otros 150 si le daba facultad para instalar por su cuenta un gimnasio y un centro para la promoción cultural de la juventud y para conceder a varios habitantes de Jerusalén los derechos de los ciudadanos antioquianos. Baruch Hashem. Con el consentimiento del rey, con el poder en su mano, pronto fue arrastrado a sus compatriotas a la costumbre de los griegos. Arrastró a Israel a la costumbre de ¿qué? De los griegos. Eso eran, Víctor, eran antioquianos, seguidores de Antíoco Epífanes, o antioquianos porque eran de Antioquía. Sí, de Antioquía. Seguidores de Antíoco. De Antioquía, eran antioquianos. De allá de la ciudad de Antioquia. Dice, reunió a los privilegios que los reyes habían concedido a los judíos por medio de Juan, padre de
de Eupolemo, el que hizo la embajada de amistad y alianza de romanos y judíos. Suprimió las instituciones legítimas e introdujo costumbre nueva contraria a la ley. Oye, ya estaban haciendo costumbre que ahí es que entra. Cuando violamos la ley, eso es lo que se convierte en paganismo. Cuando queremos hacer nuestra propia voluntad y no la del Eterno. Así pues, muy gustoso, fundó un gimnasio bajo la misma fortaleza e indujo a lo mejor de la juventud a educarse al modo griego. Baruch Hashem. Ya se estaban educando, ya estaban cambiando ¿qué? Su cultura por la cultura griega, exactamente, por su el cultura. helenismo, sí. Baruch Hashem. El paganismo se propagó por la influencia de Jasón, que tenía más de impío que de sumo sacerdote. Oye, Es que Jasón tenía no era, más de impío que de sumo sacerdote. Jasón no era judío. Sí, claro, él fue y traicionó, claro. Él traicionó. Había un Jasón que fue el que sacrificó el cerdo en el templo. Ese era Ese mismo fue. Que él era judío, pero se fue con Sí, exactamente. Ya. Porque estaba de moda, el ser griego. Ahora ellos querían cambiar su cultura Ya. por la de Grecia, ¿es cierto? ¿Entiendes? Ya. Y entonces, oye, era el mismo enemigo que estaba obrando ahí en esa, ¿entiendes? Para sacar a su pueblo, al pueblo elegido del Eterno. Dice, la costumbre griega estaban tan de moda, era una moda la cultura griega. El que le decía, digo, tú eres judío, mano, pero tú no estás a la moda, me imagino yo. ¿Verdad que sí? Ya. Pero tú no estás a la moda, tú no sabes que esto es lo que está bateando ahora. Uy, Dios mío. Dice. Se tapaba la circuncisión para ya no. Así más adelante aquí lo dice también, exactamente. Dice. Poder entrar a los baños junto con los griegos. Ajá. La costumbre griega estaba tan de moda que los sacerdotes ya no demostraban interés por el servicio del altar. Óyete, ve, ahí era eso, que no tenían dominio propio, ya no mostraban tanto interés por el servicio del altar, por la ley del Eterno. Despreciaban el santuario y descuidaban los sacrificios, y en cuanto empezaba el lanzamiento de los discos, ¿verdad? Porque el mundo, ¿saben ustedes una cosa? Que el mundo se vive de competencia, ¿entienden? Es de competencia. Entonces eso es lo que ellos querían hacer, competir, ¿entiendes? Entonces para salir, ¿tú entiendes? Es famoso, para que le dieran pompa, buscando su gloria, Baruch Hashem, y no la del Eterno. Dice, corrían al estadio para tomar parte en competencia atléticas prohibidas por la ley. No apreciaban en nada los usos de su padre y tenían por muy superiores los valores de los griegos. Óyete, lo tenían más por superiores que las cosas divinas. Ve a dónde llegaron los griegos, a agarrar y arrastrar a los judíos. Baruch Hashem, así es que yo le digo a vosotros, mis hermanos y amigos, que donde ustedes no pueden ser cabeza, tampoco sean cola. No se dejen ustedes arrastrar del mundo, arrastren más bien ustedes al mundo. Baruch Hashem. Y estos son ejemplos para que nosotros, los que lo estamos leyendo y los que están escuchando y todos los que están viendo estos videos, ¿entiendes? Vayan asimilando y sepan la manera como debemos de actuar para la gloria y la honra del Hakadosh Baruj Hu de Israel. Baruch Hashem. Con esto se pusieron así mismo en una situación difícil, pues aquellos que tomaban como modelo y cuya costumbre querían imitar en todo, vinieron a ser sus enemigos y tiranos, porque no se viola
impunemente las leyes divinas. El periodo siguiente lo manifestará. Cuando se celebraron el Tiro, los juegos quinquenales es presencia del rey. El criminal Jasón envió como representante a algunos ciudadanos antiocanos de los habitantes de Jerusalén y le encargó 300 dracmas de plata destinada al sacrificio a Heracles. Estos representantes al llegar expresaron que no convenía emplear el dinero en este sacrificio y pidieron que se gastara en otras cosas. A la sola iniciativa de ellos se debió que aquel dinero enviado para el sacrificio a Heracles se empleara en la construcción de trirremes. Baruch Hashem, Baruch Hashem. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Antíoco había enviado a Egipto a Apolonio, hijo de Menesteo, para representarlo en la entronización del rey. Filometor, cuando Antíoco supo que aquel se había convertido en su adversario político, se preocupó de su seguridad. Por eso, pasando por Jaffa, se presentó en Jerusalén. Fue muy bien recibido por Jasón y por toda la ciudad e hizo su entrada entre aclamaciones y antorcha. Después se fue con sus tropas a Fenicia. 3 años después, Jasón envió a Menelao, hermano del ya mencionado Simón, para llevar el dinero al rey y gestionar la negociación del asunto urgente. Menelao se hizo presentar al rey y quien impresionó por su aire de persona, sacerdote, ofrecido 300 talentos de plata más que Jasón. Baruch Hashem, ¿y cómo se disputaba? Así, provisto del mandato real, regresó sin nada, digno de un sumo sacerdote, sino más bien con el furor de un cruel tirano y la rabia de una fiera salvaje. Jasón, que por su parte había usurpado el cargo a su hermano, ahora suplantado por otro, tuvo que huir al país de Amán. Menelao tenía el poder, pero nada pagaba del dinero prometido al rey, aunque Sostrato, comandante de la fortaleza, se lo reclamaba, pues el rey lo había encargado de cobrar los impuestos. Así que el rey mandó a llamar a ambos. Menelao dejó que su reemplazante, su hermano Lisimaco, y Sostrato, a Crates, jefe de los chipriotas, Baruch Hashem, el sacerdote de Onía, es asesinado, Baruch Hashem. Mientras tanto, sucedió que los habitantes de Tarso y de Malos se sublevaron porque sus ciudades fueron cedidas como regalo a Antioquida, concubina del rey. Baruch Hashem, una mujer se llamaba Antioquida, era concubina del rey. Inmediatamente partió el rey para restablecer el orden, dejando en su lugar a Andrónico, uno de sus ministros. Menelao pensó aprovechar aquella oportunidad y robó algunos objetos de oro del templo que regaló a Andrónico
también logró vender otro en Tiro y en la ciudad desde los alrededores. Cuando Onías ya no pudo dudar de lo que había hecho, Menelao se refugió en Dafne, cerca de Antioquía, lugar de Silo, y desde allí lo denunció. Por eso Menelao a sola con Andrónico lo incitaba a que acabara con Onías. Andrónico, Baruch Hashem, fue donde Onías y se ganó con engaño su confianza, estrechando su mano y dándole la mano con juramento, persuadió a Onías, aunque a este no le faltaba sospecha. Al salir de su refugio, inmediatamente le dio muerte sin respeto alguno de la justicia. Oiga eso, lo asesinó al sumo sacerdote Onías sin ningún temor a la justicia. ¿Pero a qué justicia? No a la justicia terrenal, no, porque no la hay, ni la ha habido. A la justicia celestial. Por este motivo, no solo los judíos, sino también gente de otra nacionalidad se indignaron y se apenaron por el injusto asesinato de aquel hombre. Cuando el rey volvió de las regiones de Celesia, los judíos de Jerusalén, junto con los griegos que eran partidarios de la justicia, fueron a verlo para quejarse por el asesinato de Onías. El rey se conmovió y se puso triste e incluso lloró al recordar la personalidad y la noble conducta del difunto. Se enojó con Andrónico y le quitó inmediatamente su cargo. Luego ordenó que le rasgara las ropas y lo condujera atravesando toda la ciudad hasta el lugar donde había cometido el asesinato de Onías. Le hicieron lo mismo. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Y allí mismo ordenó que le echaran fuera de este mundo, dándole así el soberano y creador del universo la pena merecida que él se ganó. Baruch Hashem. Silimaco cometió mucho robo, sacrilego en Jerusalén con el consentimiento de Menelao, y como la cosa se puso, la multitud se amotinó contra Lisimaco. Después que muchos objetos de oro ya habían salido de la ciudad, cuando Lisimaco vio al pueblo sublevado y enfurecido, armó de 3,000 hombres e inició la reprensión violenta, poniendo por jefe a un tal Aurano, hombre ya de edad y de muy poca cabeza. Baruch Hashem. Atacó pues por la gente Lisimaco. El pueblo reaccionó con piedra y palo, e incluso recogían puñado de ceniza que allí había, arrojándola contra los hombres de Lisimaco. De esta manera hirieron a muchos de ellos, mataron a algunos y al resto lo pusieron en fuga. En cuanto al ladrón sacrilego, Lisimaco lo ajusticiaron junto al tesoro. A propósito de esto hecho, se hizo un proceso contra Menelao. Cuando el rey llegó a Tiro, 3 hombres enviados por el consejo de ancianos de Jerusalén le dieron cuenta de aquellas crueldad.
Viéndose perdido, Menelao prometió una gran cantidad de dinero a Ptolomeo, Baruch Hashem, hijo de Dorimenes, para que dispusiera al rey en su favor. Así pues, Ptolomeo, llevando al rey aparte a una galería como para tomar el fresco, lo hizo cambiar de parecer, de modo que absolvió de todas las acusaciones a Menelao, el causante de todos los males, mas aún condenó a muerte a sus infelices acusadores que hubieran sido absueltos, aun cuando los hubiera juzgado un tribunal de bárbaros. Inmediatamente fueron ejecutados los que habían defendido la causa de la ciudad, del pueblo y los vasos sagrados. Por este motivo, algunos tirios, indignados contra aquel crimen, le prepararon magníficos funerales. Menelao quedó en el poder gracias a la corrupción de los gobernantes, cada vez más criminal, convertido en tirano de su pueblo. Y así es que se va fomentando el que, cuando no se castiga al malhechor, la delincuencia. Baruch Hashem Adonai. Baruch Hasta aquí Hashem. hemos concluido. Baruch Hashem. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech olam. Asher natan lanu et torato torae bechaye olam natan betochenu. Baruch Atah Yuhei Bachei Note Hatorah. Baruch Hashem. Suena el gran shofar. Baruch Hashem. Shalom. Hasameach Hanukkah.